Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Principio de Convencionalidad y Tratados Internacionales en Materia Disciplinaria, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Disciplinario. El estudio del derecho disciplinario es considerado como un campo muy importante del derecho en general, porque la ley disciplinaria se orienta a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular cuando cumple funciones públicas. En este sentido, en el día de hoy, nuestro formador analizará esta temática desde una perspectiva internacional, abordando los conceptos del bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, así como el marco normativo actualmente vigente. Igualmente, nuestro invitado especial en el día de hoy analizará los estándares y órganos que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y algunas de las decisiones que ha proferido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus efectos en el derecho interno en materia disciplinaria. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Orlando de Jesús Díaz Anteortúa, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Procesal Contemporáneo de la misma universidad, es actualmente profesor universitario de la Universidad Rafael Núñez en pregrado y docente de posgrado de la Universidad de Cartagena. Actualmente, el doctor Díaz Anteortúa se desempeña como magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bolívar. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Orlando de Jesús dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Orlando de Jesús. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. De verdad que se me ha concedido el honor de participar en esta actividad académica y como formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla no podía llegar y negar. Un saludo entonces fraterno para usted, doctora Mari Lucero Nova Moreno, como directora de la escuela. También un saludo especial a la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Saludo a todos los asistentes a esta videoconferencia, especialmente a mis compañeros de sala del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos profesionales de la Judicatura, sala disciplinaria, y a mis estudiantes. Antes de llegar y entrar en materia, me gustaría llegar y compartir con ustedes una reflexión. Y es que de verdad este bloque de convencionalidad se entronizó en todas las decisiones que se quieran llegar y blindar a nivel de los derechos humanos. Hace poco vimos cómo la Corte Suprema de Justicia expidió una decisión que ha causado revuelo en todos los estamentos sociales, pero debemos tener en cuenta que para llegar y sacar esa decisión, la Corte Suprema, Sala de Justicia, de Sala Civil, la blindó con la Declaración de los Derechos Humanos y con los compromisos sobre pactos internacionales de derechos civiles, políticos y económicos aprobados por las Naciones Unidas desde 1966 y ratificados por Colombia con la Ley 74 de 1968. Así las cosas, mírese bien cómo se entroniza, cómo se mete a nuestro derecho nacional esos tratados internacionales en relación de los derechos fundamentales,
de los derechos humanos para llegar y crear un solo bloque, tanto trabajar con el derecho nacional como con el derecho internacional a nivel de los derechos humanos, vuelvo a reiterar, para blindar más las decisiones, para que queden con más apoyo, con más razonamiento, no siendo de poca monta, que por decir algo, en problemas de habeas corpus, en problemas de esas situaciones todas de derechos humanos, detenciones, cualquier tipo que sean, es muy importante hacer eco de esos tratados internacionales. Ok, eso como introducción. Me permití llegar y crear unas diapositivas, ok, para llegar e ir avanzando en este tema. Deseando expresar que Serrano Guzmán, en el libro El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya nos dijo que es un mandato de la Convención, le otorga a los órganos del sistema interamericano para aplicar. Estos son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. En el primer caso, la Comisión Interamericana encuentra su fundamento en el artículo 41F de la Convención y le impone la obligación de actuar respecto de las peticiones que ante ella se haga, formuladas según los artículos 44 y 51, que regulan las facultades, incluyendo la de determinar si un Estado es o no responsable internacionalmente por violar la Convención. Y en el caso la Corte Interamericana, por el artículo 62.3, le confiere a la Corte Interamericana el carácter de intérprete último de la Convención. Se puede afirmar entonces que al momento de decidir las peticiones y casos que se sometan a su conocimiento, el control de convencionalidad respecto a las situaciones y omisiones de los estados constituyen entonces, después de la debida prueba, en una violación de la Convención y demás instrumentos vinculantes. Y es que lo anterior no es gratuito, ya que tenemos una primera diapositiva que deviene que este control de convencionalidad es hermano de sangre del bloque de constitucionalidad. Ese bloque de constitucionalidad se refiere entonces a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido integradas normativamente a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución, como veremos con el artículo 93 y 94 de la Carta Magna. Muy bien. Tenemos entonces que algunos artículos o normas de esta Carta Política que definen la adopción de los parámetros para poder entrar a nuestro orden interno. Estas normas internacionales tienen cabal apoyo en el artículo 9, el cual reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto de la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. Y entonces ahí hay que llegar y tratar mínimamente de dos principios que son aceptados por Colombia. El primero, el Pacta Sunt Servanda, que llega y nos dice que es obligación de los estados cumplir los tratados después de que hayan sido firmados y ratificados por el gobierno. Y también tenemos el principio de la bonus fides, de la buena fe, es decir, de obrar sin malicia, obrar sin trampa, con estos tratados que han sido firmados por Colombia y especialmente en relación al artículo 93, que volvemos a llegar y lo volvemos a reseñar por importante, el cual nos manifiesta que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos
y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán conforme con los tratados internacionales, volvemos a reiterar, sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Y no solamente son estos tratados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana, sino tratados como, por decir algo, la prohibición de tortura y el Tratado de Belém do Pará, que es el que trata sobre los problemas de discriminación de género. Así las cosas, esos tratados son de obligatorio cumplimiento por este artículo 93 de la Constitución. Muy bien. El artículo 94 es muy importante porque nos habla de un principio que debe relacionarse de la siguiente manera. La enunciación de derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona humana no figuren expresamente en ellos. Y entonces, si la situación es así, ya inclusive hablamos de una especie de derecho natural. Cuando habla este artículo, no debe entenderse como negación de otros derechos que, siendo inherentes a la persona humana, no figure expresamente en ellos. Así las cosas, vemos también que el artículo 214, cuando se regulan los estados de sección, los estados de sitio, inclusive los decretos en tiempos de pandemia, dice lo siguiente en su numeral segundo: no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Todo esto es un derecho constitucionalizado que los jueces de la República, los señores abogados, todos los que lleguen y administren justicia y en la parte administrativa deben de llegar y cumplir. Especialmente tenemos que entender que se requieren dos supuestos para la integración de estas normas en el bloque. Ellos son el supuesto de reconocimiento de que se trata de un derecho humano, por decir algo, el derecho a la vida, el derecho a la legalidad del proceso, el derecho a la retroactividad y ultraactividad de la ley penal y disciplinaria, que se trate de un derecho cuya limitación se prohíba durante el tiempo de excepción. Y bien sabemos que algunos de estos derechos tienen que ver con el derecho a elegir y ser elegido, el principio de legalidad, ya mencionamos el principio de favorabilidad y de retroactividad de la ley penal y disciplinaria, el derecho de la habeas corpus, que también lo mencionamos, sin que puedan ser suspendidas estas garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. Así, reiteramos, muy bien, así reiteramos que fuera de estos tratados o convenios vistos de la Comisión Interamericana, de la tortura, existen otros tratados que se han metido en nuestras jurisdicciones precisamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por decir algo, el derecho de especial protección de la mujer embarazada, que tiene su eco en varias sentencias, y una de ellas es la sentencia T-622 del doctor Martínez Caballero, los convenios de la OIT a nivel del derecho laboral, entre otras la sentencia T-538 de 1999 del doctor Carlos Gaviria Díaz,
Derechos sociales, la sentencia T568 de 1999, doctor Gaviria Díaz, especialmente el derecho a la educación superior, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros. Derecho de los niños con la sentencia C1068 del 2003 de Araujo, no Arango, sino Araujo Rentería. Derecho fundamental de los desplazados, sentencia T327 del 2001, magistrado ponente doctor Monroy Cabra. Así entonces, muy bien, tenemos que el genocidio también en la sentencia C177 del 2001. Ok. Fuera de lo anterior, derechos morales del autor, continuamos con la situación de los derechos que consideramos intangibles, porque vale la pena relevarlo, inclusive que no son permitidos que se ataquen en los estados de excepción, son el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a desaparición, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre, trata de seres humanos, la prohibición de penas, prisión perpetua, la libertad de conciencia, la libertad de religión, el principio, para entrando en la parte de las garantías procesales, el principio de la legalidad, muy importante, artículo 29 de la Constitución Política, el de favorabilidad y de retroactividad de la ley penal, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a contraer matrimonio y a la protección de familia, los derechos del niño, como lo vimos, a la protección de la sociedad, del Estado, de la familia, el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles, el derecho del habeas corpus y el derecho colombiano por nacimiento a no ser extraditado. Son algunos de estos derechos que luego con un acto legislativo se cambió para llegar y poder ser extraditados, como ustedes no bien lo conocen. Capítulo aparte merece el punto de las garantías judiciales, donde la Corte Constitucional ha precisado que existen unas garantías judiciales que se constituyen en derechos que no pueden ser limitados en los estados de excepción y que son derechos esenciales al debido proceso que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Por decir algo, el derecho de presunción de inocencia, que se encuentra tanto en la ley 734 como en la ley 1123 del año 2007 y que viene del artículo 29, es uno de aquellos derechos que no son susceptibles de limitación en los estados de excepción, porque las disposiciones internacionales de tratados de derechos humanos en la materia hacen parte del bloque de constitucionalidad. También obviamente el derecho al debido proceso, que se consagra en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, como el artículo 27 de la Declaración Americana de Derechos del Hombre, hacen parte de este bloque de constitucionalidad. Entonces, tenemos que, antes de empezar el control de convencionalidad, me gustaría llegar y tratar sobre de dónde viene. Es mejor dicho, una especie de panorámico histórico de cómo va irrumpiendo este control de convencionalidad en las diferentes legislaciones internas. Manfredo Velázquez era un estudiante de la Universidad Autónoma de Honduras. Fue desaparecido el 12 de septiembre de 1981 en un establecimiento de vehículos en Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres armados vestidos de civil que utilizaron un vehículo para llevárselo. El secuestro, se dice en la decisión, fue llevado a cabo por personas que estaban bajo el mando eventualmente de las Fuerzas Armadas. Y mírese usted cómo desde esa fecha, ¿no? Desde el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras, la sentencia del 29 de julio de 1988, empezó a irrumpir ese control de convencionalidad. Se dijo en ese entonces, en esa decisión, la segunda obligación de los estados partes, entre ellos casi todo Centroamérica, Colombia, etcétera, es la de garantizar el
libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a la jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben, comillas, prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención y procurar además el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y en su caso, mírese bien subrayado, la reparación de los daños producidos por violación a los derechos humanos. Luego de lo anterior, deviene otro caso que vale la pena llegar y señalar, y es el del caso Mirna Mac Chan contra Guatemala. Esa sentencia es del 25 de noviembre del año 2003. El 11 de septiembre del año 1990, Mirna Mac fue asesinada, se dice, por algunas personas militares o aupadas por la parte militar. Luego de haber sido vigilada, se presentaron muchas obstrucciones en el proceso penal que se inició. No se pudo juzgar ni sancionar a los autores materiales e intelectuales de dicho delito muy grave. Así las cosas, en esa sentencia, caso Mirna Mac contra Guatemala, se dijo lo siguiente en este panorámico histórico para que veamos que este bloque de convencionalidad no es de ayer. Este bloque de convencionalidad viene, reiteramos, desde por allá del año 1988 con la decisión que estábamos hablando de Manfredo Velázquez contra la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional contra Honduras. Este va contra Guatemala y dijo lo siguiente: para los efectos de la Convención Americana y del ejercicio de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, el Estado viene a cuentas en forma integral como un todo. En este orden, la responsabilidad es global, atañe al Estado en su conjunto y no puede ser sujeta a la división de atribuciones que señala el derecho internacional. Es posible seccionar, es decir, colocar como en estancos internacionalmente al Estado, obligar ante la Corte solo a algunos de sus órganos, entregar a estos la representación del Estado en el juicio sin que esa representación repercuta sobre el Estado en su conjunto y sustraer a otros de este régimen, mire cómo se mete la palabra convencional, de la responsabilidad, dejando sus actuaciones fuera del control de convencionalidad que trae consigo la jurisdicción de la Corte Internacional. Así las cosas, mírese cómo se va entrando de a poco hasta llegar y estar hablando de una especie de control de convencionalidad para pasar ya en pleno a los votos razonados en este asunto, o sea, como unas especies de salvamentos de votos que llegan y se van volviendo ya luego en una situación ya completa, totalitaria. Los salvamentos de voto eran del señor juez Sergio García Ramírez, quien también hizo un voto razonado, o sea, una decidencia al voto general en el caso Vargas Areco contra Paraguay. Esta decisión es del 26 de septiembre del año 2006, pero mírese qué tan importante que esa misma fecha, el 26 de septiembre del año 2006, en una sentencia hito, porque ya no fue como una especie de votos disidentes, sino de que ya fue en pleno la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano contra Chile, volvemos a decir decisión del 26 de septiembre del año 2006, ya contra Chile, en el régimen del señor
Pinochet, Luis Alfredo Almozánez era profesor de enseñanza básica y militante del Partido Comunista de Chile. El 16 de septiembre de 1973 fue detenido por carabineros, quienes le dispararon en presencia de su familia a la salida de la casa. Estamos lógicamente para que no exista mucha sorpresa, ni mucha zozobra, ni mucha como maravillarse de estas decisiones, es en la protección de los derechos humanos. Y en Almonacid Arellano contra Chile dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones en el ordenamiento jurídico nacional. Pero cuando un Estado, y esto es muy importante, ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, los jueces, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su efecto y que desde el inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, subraya este ponente, el Poder Judicial debe de ejercer una especie, mire, una especie. En esta decisión no se estaba entrando de pleno con el control de convencionalidad, sino una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de esta convención. Mírese usted entonces cómo se va entrando este control de convencionalidad. Ya después de la decisión, en el caso trabajadores cesados contra Perú, ya se mencionó. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad. Ahí sí no están hablando de una especie de control de convencionalidad, sino de que ya están hablando plenamente de ese control de convencionalidad ex oficio. Quiere decir que sin que nadie se los mande, en una forma autónoma, los jueces deben de llegar y aplicar ese control de convencionalidad y deben hacer una especie de paralelo entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control debe ejercerse siempre sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones. Ya para terminar, en la fallo Cabrera García y Montiel Flores versus México, ya se relacionó. Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ese oficio un control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben de tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Volvemos a reiterar, no solamente se trata de llegar y aplicar esta convención de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, sino de que se trata también de darle cuenta de los otros tratados en materia de derechos humanos. Recordando que en el caso de Gudiel Álvarez contra Guatemala,
se señaló. Asimismo, este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que cuando un Estado es parte de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Belén do Pará, dichos tratados obligan, no es facultativo, sino que se señala, obligan a todos sus órganos, incluido el Poder Judicial, cuyos miembros deben velar porque los efectos de las disposiciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto o fin. Después de este recorrido, muy bien, después de este recorrido se debe de observar la diapositiva correspondiente, sin dejar de analizar que obviamente en este control de convencionalidad existen algunos parámetros. El primero de ellos es que es igual a la tutela. Obedece al principio de subsidiariedad. Es decir, va en últimas, cuando un petente llegue y vaya a esta Corte Interamericana o a la Comisión Interamericana, deben de haberse agotado todos los recursos en el ordenamiento interno en una forma clara, en una forma evidente. Así pasa con la tutela contra sentencias judiciales. Uno puede llegar y presentar una tutela contra sentencias judiciales, pero apenas haya agotado todos los recursos en el orden interno. Ese es el principio de subsidiariedad. Fuera de lo anterior, ya hablamos que eso es oficio, es el propio juez o funcionario judicial o administrativo, porque estas normas no van no solamente para los jueces, sino para también los funcionarios administrativos como los de la Procuraduría, deben realizar una especie de oficio de análisis entre el orden interno y entre el orden internacional en materia de derechos humanos. Y mírese bien cómo también la Corte Interamericana ha dicho que se trata de un control difuso. Y habló de ese tema bajo la siguiente forma. Ese control es una nueva manifestación de la constitucionalización del derecho internacional. El control difuso de convencionalidad consiste en el deber de los jueces nacionales en realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar en un caso concreto con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior implica reconocer la fuerza normativa de tipo convencional que se extiende a los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos internacionales que los interpretan. Este nuevo tipo de control no tiene sustento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que deriva de la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se recuerda que los jueces nacionales entonces se convierten en guardianes de la convencionalidad. La novedad es que la obligación de aplicar la Comisión Interamericana y la jurisprudencia convencional proviene directamente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un deber, mírese bien, como un deber más, no una facultad, sino como un deber más de todos los jueces nacionales, de tal manera que ese imperativo representa un bloque de convencionalidad para establecer estándares en el continente o cuando menos en los países que han aceptado dicha jurisdicción. Así las cosas, se va entendiendo que este rol que deben de llegar y manejar los señores jueces obedece a ese corpus juris interamericano, a esa convención, a esos tratados internacionales de derechos humanos. Y entonces, para ir aterrizando,
no solo los señores jueces deben de llegar y aplicar en forma activa estos derechos que se plasman en estos tratados internacionales como la Convención Interamericana, sino que también le es dable llegar y aplicar como una especie de excepción de inconstitucionalidad cuando una norma vaya en principio contra ese control de convencionalidad, se puede llegar y exaccionar, inaplicar esa norma por ir contra el bloque de convencionalidad. Se dijo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, comillas, para este tribunal, no solo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantiza los derechos contenidos en la Convención Americana de conformidad con la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo, mírese bien, de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagradas en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí mismo que la aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de estas normas o su interpretación en tanto prácticas jurisdiccionales o manifestación del orden público estatal se encuentran ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención. Ahora bien, se están preguntando, obviamente, cuál ha sido la posición de la Corte Constitucional en este tipo de asuntos de la entrada en pleno de este bloque de convencionalidad. Y la verdad, la Corte Constitucional de Colombia ha reseñado que no se puede dar una declaratoria automática de constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta normatividad, sino que todo hay que llegar a interpretarlo con el texto de la Constitución. Es decir, que la Corte Constitucional ha denotado que no existe esa supremacía de esos tratados internacionales en relación a los derechos humanos, sino que primero se tiene que coger la Constitución, se tiene que sistematizar todo, se tiene que entender que en ese bloque de constitucionalidad se miran dos tipos de funciones, una función integradora que responde a la provisión de unos parámetros de constitucionalidad en ausencia de disposiciones constitucionales específicas, se integran por revisión de los artículos 93, 94, 44 y 53 superiores, mientras que existe otra función en ese bloque de constitucionalidad o, comillas, de convencionalidad, que es una función de carácter no más interpretativa, que es aquella que sirve de parámetro de guía en la interpretación del contenido de las cláusulas constitucionales y en la identificación de las limitaciones. En esta dirección, el tribunal ha dicho que la función interpretativa permite acoger la interpretación de órganos autorizados por el control constitucional meramente como un criterio hermenéutico, o sea, un criterio de sistematización de la Constitución, y que no se puede llegar y dar entrada de pleno a ese bloque de constitucionalidad. Lo anterior lo pueden ustedes mirar en la Corte Constitucional, en la sentencia C-028 del año 2006, del 26 de enero, sentencia C-028, y en la sentencia C-271 del 17 de abril del año 2007. Entonces, la verdad, la Corte tendrá sus razones para esta situación. Contrario a lo dicho
por decir algo, en la tutela de la doble conformidad. En el caso de Arias, sí llegó y manifestó en esa tutela la Corte Constitucional que se le debía de dar perdóneme, la doble, atendiendo el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad en ese caso que estamos reseñando. Por otro lado, es bueno atender que el Consejo de Estado se ha pronunciado con fuerza sobre el efecto útil de estos instrumentos internacionales. Este efecto útil significa que cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto o fin, instrumento internacional o al estándar internacional de protección de los derechos humanos. Entonces el Consejo de Estado sí ha llegado y mirado con mucha juicio, con mucha seriedad esta cuestión del control de convencionalidad. Miren ustedes, por ejemplo, entre otras, en la sentencia del 3 de diciembre del año 2014, siendo magistrado ponente el doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en el radicado 2003-01736, demandado el Ministerio de Defensa en una acción de reparación directa, el señor doctor Santofimio Gamboa arrancó su decisión diciendo: actuando como juez de convencionalidad, decide la sala el recurso de apelación propuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de abril del año 2008, proferida por el Tribunal Administrativo Bolívar. En el punto 321 dijo que el control de convencionalidad es una manifestación que lo que se ha de denominar la constitución del derecho internacional, también llamado con mayor precisión el control difuso de convencionalidad, implica el deber de todo juez nacional, el deber, no la facultad, sino de realizar un examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar en cada caso concreto con los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así las cosas, se trató en esa decisión de una protuberante violación de los deberes normativos positivos y que repercutió en una grave vulneración de los derechos humanos, y se habla de los reconocidos en la Constitución Política y en las normas, mírese bien, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de las, subrayado, convenciones, y tratando de el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Así las cosas, se realizó esta sentencia con mucho beneplácito, que me gustaría de que de verdad la leyeran. Volvemos a señalar que nuestra Corte Civil, nuestra Corte Suprema de Justicia en materia civil, acaba de expedir una decisión, reiteramos, que ha causado un poco de recelo, pero que en ella también se habló del bloque de convencionalidad. También se habló del bloque de convencionalidad, tratando de que obviamente existen unas garantías judiciales, que no es posible que los señores jueces a nivel interno se abstraigan de ellas, sabiendo de que están ahí en el artículo 8º, 9º de estas convenciones. Muy bien. De estas convenciones en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Queda de verdad ya llegar y terminar esta breve reseña, que tuvo sus compliques porque me hubiera gustado mostrarles el mar de Cartagena, queda sino llegar y refrescar dos salvamentos de voto
dos salvamientos de voto sobre una decisión que ustedes sabrán a cuál me refiero, del 20 de julio de este año, a la cual invoco que llegamos y la leamos con mucho detenimiento. En esa decisión, miremos lo que dijo el vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Patricio Pazmiño Freire, en las consideraciones finales de su salvamento de voto, relacionó lo siguiente: la Corte, en el caso en comento, optó por dejar a un lado, porque era un salvamento de voto parcial, ¿no?, la oportunidad para reflexionar lo que en las actuales circunstancias y en la región del mundo ha provocado múltiples publicaciones y que es objeto de escrutinio académico, inclusive judicial, como lo destaca Luzani, al referir lo expuesto por el politólogo Ernesto Calvo de la Universidad de Maryland en el artículo fetal, quien al analizar las, comillas, transgresiones a las reglas de la democracia, hace un llamado de atención respecto de los nuevos ensayos de laboratorio que se están realizando en Sudamérica y que los tenemos que estar muy alerta, puesto que se trata de un atropello al sistema interinstitucional y al cual ningún Estado de Derecho no hay límites que no puedan ser obviados si el poder quiere obtener un resultado. Así, no pueden deconstruir, o sea, destruir los principios de tolerancia política y dañar los pilares de la democracia, como la libertad de expresión, la independencia de los distintos poderes, la santidad del voto y el estatuto constitucional del derecho a la ciudadanía, así como la premonitoria respeto de que se trata, comillas, de un nuevo campo de ensayo en Sudamérica, utilizado luego en otras partes del mundo. En estos tiempos que parecería se está alentando por acción o omisión la transgresión del orden jerárquico superior que protege los derechos humanos universales, la independencia e indivisibles, así como los principios de tolerancia política y dañar los pilares de la democracia, la independencia de los distintos poderes, la santidad del voto, etcétera, debe llegar y no dejar que existan estas discriminaciones en razón de las ideas, confesiones o credos en contra de políticos que ejercen en paz, democracia y derechos su opción ilegítima de estatuto opositor, como se ha venido revelando en este caso. Y por último, se tiene la decisión de nuestro querido amado mentor Eugenio Raúl Zaffaroni de la Universidad UBA, desde Cartagena, llega y realiza 2 párrafos para terminar. Es conocida la regla atribuida a Goebbels, pero que parece originaria de Fouché o de un revolucionario de la época a este respecto, que en tales condiciones todo Estado tiene el derecho de impedir procedimientos arbitrarios y nulos, aún luego el propio Estado declare la nulidad, puesto que una parte del daño ya está consumado. Fuera de este contexto nacional y regional, tratándose de un proceso regular, no sería ajustado a derecho condenar al Estado, pero tomando en consideración que no se trata de un proceso regular sino nulo, que el afectado tiene un principalísimo poder político en el contexto nacional y que se expande por la región la mencionada práctica de manipular perversamente el derecho. Es decir, en el marco de los referidos contextos, estimo que los indicios de persecución resultan suficientemente graves, precisos y comportantes para concluir que se trata de una decisión estatal discriminatoria, por más que sea de ponderar la conducta del propio Estado o minimizar la lesión. Así las cosas, se señala que se debería haber dado lugar al artículo 5 de la Convención, que no se aplicó. Son 2 salvamentos de voto para tener en cuenta, sin referirme a las decisiones exactas en este caso.
Así las cosas, me permito concluir de la siguiente manera. Muchas gracias, doctor Orlando de Jesús, por su importante intervención acerca de este tema tan vigente, tan actual y tan importante para la práctica judicial. Vamos al espacio de las preguntas. Por lo corrido del tiempo vamos a hacer solo 2 preguntas y la primera es, en Colombia, ¿son obligatorias para los jueces las decisiones expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sobre ese punto ya en realidad bastante que efectivamente son obligatorias, no son situaciones que se deben de llegar y hacer en una forma facultativa, sino que es deber de los jueces aplicar ese bloque de constitucionalidad y ese bloque de convencionalidad en ese control difuso es oficio, pero lógicamente cuando se hayan acudido a todos los recursos internos dentro del proceso pertinente dentro de las normas nacionales. Doctor Orlando de Jesús, ¿cuál es el control difuso que deben aplicar los jueces en materia de convencionalidad? Sí, el control difuso ya lo decimos, como lo estábamos replicando con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el deber de los jueces nacionales en realizar el examen de compatibilidad entre las disposiciones y actos internos que tienen que aplicar en un caso concreto con los tratados internacionales y la jurisprudencia. Entonces, lógicamente, ese control difuso de convencionalidad es el que tienen que llegar y hacer los jueces para mirar las normas internas y las decisiones de tratados internacionales y la Corte Interamericana, que es para todos los jueces, tanto para el juez promiscuo municipal de Paradondocito como para los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria de todos los tribunales. Sí, doctor. Nuestro agradecimiento especial al doctor Orlando de Jesús Anteortúa por su valiosa, interesante intervención y explicación sobre el control de convencionalidad y más precisamente por abordar en concreto cómo algunos jueces en Colombia han incluido como variable real de sus decisiones a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los estándares y reglas articulados por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo este principio es indispensable para el estudio del derecho disciplinario, pues es importante tener en cuenta las instancias internacionales que poseen efectos de obligatorio cumplimiento por parte del sistema judicial colombiano. Un agradecimiento especial a todos los servidores judiciales de la jurisdicción disciplinaria en especial, a todos los litigantes y demás actores del sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia. Igualmente, agradecimiento a nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con la frase del jurista mexicano Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Un feliz resto de día para todos y para todas. Muchas gracias.